雅各书第5章。 Veamos Santiago capítulo 5. 雅各书第5章 Santiago capítulo 5, 第7节到11节。 versículos 7 a 11. 雅各书第5章7节到11节。 Santiago capítulo 5, versículos 7 a 11. 第7节， 7. 弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。第8节， 8. 你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。第9节， 9. 弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看啊，审判的主站在门前了。第10节， 10. 弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。11节， 11. 那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲的。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天晚上我们想继续一起来学习雅各书第5章的第2段。 Esta noche vamos a seguir estudiando la segunda parte del capítulo 5 del libro de Santiago. 求神的灵继续带领我们。 Que el Espíritu de Dios nos siga guiando. 雅各书第5章总共有20节， El capítulo 5 del libro de Santiago tiene en total 20 versículos. 主题是要做成得救的功夫。 Y el tema principal es completar el trabajo de salvación. 这是我们信主最后的目的啦， Este es nuestro objetivo final como cristianos, 就是希望将来我们的灵魂能够得救进天国。 porque nosotros anhelamos anhelamos que nuestras almas puedan ser salvas para poder entrar al reino celestial en el futuro. 那么到底要怎么样才能保证我们将来一定得救呢？ ¿Y qué es lo que nos garantiza poder ser salvos? 当然必须从我们现在的灵修做起， Obviamente nosotros debemos comenzar primero con nuestro cultivo espiritual. 要好好下功夫。 Nosotros debemos trabajar en este aspecto. 怎么下功夫呢？ ¿Cómo debemos trabajar en nuestro cultivo espiritual? 最重要的3件事， Nosotros debemos hacer 3 cosas, 就是所谓的信、望、爱。 que es la fe, la esperanza y el amor. 这是我们信仰上长存的。 Estas 3 cosas son las cosas que permanecen para siempre en nuestra creencia. 它的重要性永远不会改变， La importancia de estas 3 cosas son inmutables 而且永远是我们信仰的根基。 y son siempre el fundamento de nuestra creencia. 将来神更要用这3件事来审判我们。 En el futuro Dios también nos juzgará de acuerdo a estos 3 aspectos. 雅各长老有鉴于此啊， El anciano Santiago conoce esta verdad. 于是呢，他在雅各书要结束之前，才特别从这个角度出发，来勉励当时的信徒。 Es por eso que antes de finalizar con el libro de Santiago, exhortó a los creyentes de ese entonces con estos 3 aspectos. 千万不要忘记我们信主最后的目的啦。 No debemos olvidarnos del objetivo final de ser cristianos. 应该好好的趁着还有今天，在信、望、爱这3方面的灵修上下功夫。 Sino que nosotros debemos trabajar en el amor, en la esperanza y en la fe. 这样将来才能够坦然无惧的迎接主耶稣的再临。 De esta manera vamos a poder recibir al Señor con un corazón pleno y en paz en el futuro. 因此，雅各书第5章大概可以分成3个部分。 Es por eso que el libro de Santiago, el capítulo 5 del libro de Santiago lo podemos dividir en 3 partes. 第一部分是第1节到第6节，还有19节跟20节。 La primera parte son los versículos 1 a 6 y los versículos 19 y 20. 主题是要有完美的爱心呐。 El tema principal es tener un amor perfecto. 那第二部分是第7节到11节， La segunda parte son los versículos 7 a 11. 主题是要有活泼的盼望。 El tema principal es tener una esperanza viva.
那第三部分是12节到18节， Y la tercera parte son los versículos 12 a 18主题是要有真实的信心。 y nos habla de tener una fe verdadera. 很感谢主，有关第一部分我们在上个礼拜晚上已经一起查考过了。 Gracias a Dios nosotros ya hemos estudiado la primera parte el viernes pasado 今天晚上我们继续来学习第二部分， y esta noche vamos a seguir con la segunda parte, 就是刚才我们所读的第7节到11节的圣经。 que son los versículos 7 a 11 que acabamos de leer, 主题是要有活泼的盼望。 cuyo tema principal es tener una esperanza viva. 没有错，今天在我们的信仰当中长存的归纳起来只有3样。 Es verdad que haciendo un resumen de los puntos más importantes de nuestra creencia, nosotros podemos mencionar 3 puntos, 就是信心、盼望和爱心呐、 que es la fe, la esperanza y el amor. 而其中最大的是爱， Y de estos 3, el más grande es el amor, 因为爱心是我们一切信仰的根基啊。 porque el amor es la base de nuestra creencia. 没有爱，我们的信仰都要落空， Sin amor, nosotros estamos creyendo en vano. 这是对的。 Esto es correcto. 但是如果我们从动力的角度来看的话， Pero si nosotros vemos esto desde el punto de vista de la motivación, 我们会发现，我们信仰的动力最主要的，并不是来自于爱， nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestra motivación en la fe y en la creencia no proviene del amor, 而是来自于盼望啊。 sino de la esperanza. 有了盼望才有力量， La esperanza nos da fuerzas 有了盼望才有可能坚持下去。 y una vez que nosotros tenemos esperanzas vamos a poder seguir para adelante. 就好像一个得了癌症末期的人呐、 Tal como una persona que tiene cáncer terminal, 虽然他很爱他自己的家人， a pesar de que esta persona ama mucho a su familia 他也爱他的亲戚朋友， y ama a todos sus parientes y amigos, 但是他如果对自己已经绝望了， sin embargo, si se deja llevar y está desesperanzada 断定自己已经活不了了， y cree que ya no le quedan muchos días para vivir, 那么请问他还有力量生存下去吗？ entonces les hago la siguiente pregunta. ¿Acaso esta persona tendrá fuerza para seguir 请问 viviendo? 他还有力量跟病魔搏斗吗？ ¿Acaso esta persona va a poder pelear con este demonio que es la enfermedad? 根本不可能啊！ Es imposible. 难怪有一些癌症的病患得知自己得了癌症以后，病情恶化的更快。 Es por eso que muchos pacientes de cáncer empeoran una vez que saben la verdad. 死得更早， Y de esta manera apuran su muerte. 有的甚至于最后不是死于癌症， Hay muchos pacientes que no mueren de cáncer, 而是死于忧郁症。 sino que mueren de depresión. 可见盼望真的很重要， Es por eso que es muy importante tener esperanzas. 它是我们生活的动力啊。 La esperanza es la motivación de nuestra vida. 那么今天我们的肉体生活都这样了，当然我们的信仰生活更是如此的。 Si nuestra vida carnal, nuestro cuerpo carnal necesita y depende de la esperanza para poder seguir viviendo, entonces cuánto más es nuestra vida espiritual. 我们来看看信心之父亚伯拉罕啊， Veamos el caso del padre de la fe, Abraham. 为什么亚伯拉罕对神的信心会那么大呢？ ¿Por qué Abraham tuvo tanta fe en Dios? 为什么亚伯拉罕对神的爱心会那么强呢？ ¿Por qué Abraham amó tanto a Dios? 他的动力从哪里来？ ¿De dónde provino su motivación? 主要是他对于神的应许有活泼的盼望。 Su motivación provino de la esperanza viva que tenía en Dios. 我们请看希伯来书第6章， Veamos Hebreos capítulo 6. 请看希伯来书第6章 Hebreos capítulo 6, 13节。 versículo 13. 希伯来书第6章13节。 Hebreos capítulo 6, versículo 13. 6章的13节。 6:13. 当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着启示的，就指着自己启示说14节。 14. 论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。15节。 15. 这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。当年神对亚伯拉罕有2大应许。 En ese momento Dios le prometió 2 cosas a Abraham. 第一就是土地，
Primero le prometió tierra. 神应许要把流奶与蜜的迦南地赐给他和他的后裔。 Dios le prometió dar la tierra de Canaán, que es una tierra que fluye leche y miel, a Abraham y a su descendencia. 那第二就是子孙， Lo segundo que le prometió Dios a Abraham fue descendencia. 神要让他生出许多的子孙来， Dios iba a hacer salir de Abraham mucha descendencia. 像天上的星、地上的沙那么多。 Y la cantidad de esta descendencia de Abraham iba a ser tanta como las estrellas del cielo y las arenas del mar. 那这两大应许都是很大的福气哦， Estas dos grandes promesas son al mismo tiempo dos grandes bendiciones 给亚伯拉罕带来很大的盼望。 y que también le trajeron mucha esperanza a Abraham. 但问题是，亚伯拉罕要得到这两大福气，并不是那么简单的。 Sin embargo, no le fue fácil a Abraham alcanzar estas dos bendiciones. 这种福气绝对不是一天两天短时间就能够得到的， Estas dos bendiciones no se alcanzan en 1 o 2 días, 必须要付出相当大的代价。 sino que uno debe dar mucho para poder recibirlo. 请看希伯来书11章， Veamos Hebreos capítulo 11. 希伯来书11章 Hebreos capítulo 11, 第8节， versículo 8. 希伯来书11章第8节， Hebreos capítulo 11, versículo 8. 亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。第9节， 9. 他因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样啊。首先，亚伯拉罕必须离开本地本族父家。 Para recibir estas dos promesas, lo primero que tuvo que hacer Abraham fue alejarse de su casa 到一个从来没有去过的地方， y dirigirse hacia un lugar que no conocía. 而且很远的地方。 Y además era un lugar bastante lejano. 这一趟路走来很不简单的， Y no le fue fácil recorrer este 不 camino. 仅是路途遥远， No solamente tenía que recorrer un largo camino, 而且相当冒险。 sino que este camino estaba lleno de peligros. 而更糟糕的是，那个地方原来就有人住了。 Además, este lugar que le había prometido Dios estaba habitado por otras personas. 请问，如果是你，你还愿意走下去吗？ Si vos fueras Abraham, ¿seguirías por este camino? 真的要考虑哦。 Seguramente lo pensarías 2 veces. 也许老早就走回头路了， Tal vez ya tomamos el camino de regreso. 可是亚伯拉罕却一直走下去，而且走到底。 Sin embargo, Abraham siguió por esta senda y siguió hasta el fin. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为他不管环境怎么样，他对神所应许的盼望一直没有改变。 Porque no importa cuán adversa era el ambiente, el entorno que lo rodeaba, él confiaba en Dios. 这种活泼的盼望使他有力量， Esta esperanza viva que tenía en Dios le daba fuerzas 让他永远不灰心。 y lo hacía seguir para adelante y no 一 desesperanzarse. 直到他死为止。 Y esta esperanza lo acompañó hasta su muerte. 不但是这样哦， No solo así. 再前看希伯来书11章的11节啊， Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 11. 希伯来书11章的11节， Hebreos capítulo 11, versículo 11. 因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。12节， 12. 所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的星那么众多，海边的沙那么无数啦。神应许让他的后裔多如天上的星星。 Dios le había prometido que su descendencia iba a ser tanto como las estrellas del cielo. 哎，这种福气也很大哦。 Esta es una gran bendición. 但是问题是，他的太太却不能生育啊。 Sin embargo, su esposa era estéril. 他从年轻就一直等到太太已经90岁了。 Él esperó el cumplimiento de esta promesa desde que era joven hasta que su esposa tuvo 90 años. 等到自己已经100岁了， Y él mismo tenía 100 años. 已经过了生育的年龄啊， Ellos ya pasaron la edad de poder concebir 已经快变成一棵枯树了 y。estaban por convertirse en un árbol seco. 他还是没有一个儿子啊。 Sin embargo, no tenían ningún hijo. 你说在这种情况底下，我们还能等下去吗？ Si fuéramos nosotros podríamos seguir esperando bajo estas 啊， circunstancias. 真的很难哦。
Realmente es muy difícil. 很可能我们老早就绝望了。 Muy probablemente nosotros perderíamos la esperanza 或许我们会说啊，算了，别提了。 y seguramente no querremos mencionar esta promesa que nos hizo Dios. 可是亚伯拉罕却不一样哦， Sin embargo, Abraham actuó de otra manera. 他不灰心。 Él no se desilusionó. 为什么？ ¿Por qué? 因为他对神的应许充满盼望， Porque tenía esperanza en la promesa de Dios. 这种力量使他能够继续等下去， Y esta fuerza lo hizo seguir esperando. 而且让他每天还是活得很有意义的。 Y además, esta esperanza hacía que cada uno de sus días estuviera lleno de significado. 甚至于后来还能够胜过神对他最大的考验，就是要让他献上独生子给神。 Y esta esperanza también lo hizo pasar la última prueba que le hizo Dios, que fue sacrificar a su propio hijo. 表现出他对神真正的爱心来。 Con este hecho, él pudo manifestar su verdadero amor hacia Dios. 真的很不简单哦。 Realmente fue increíble lo que alcanzó a hacer Abraham. 啊，由此可见，盼望真的很重要。 Con este ejemplo nosotros podemos ver que la esperanza es muy importante en 它 nuestras 是 vidas. 我们信仰生活的动力啊。 La esperanza es la motivación de nuestra vida espiritual. 有了活泼的盼望，我们才有可能把起初确实的信心坚持到底啊。 Si nosotros tenemos esperanza viva en nuestra creencia, entonces nosotros vamos a poder estar firmes en nuestra fe. 有了盼望，我们也才有可能把那个无为的爱心真正发挥出来。 Y solamente teniendo esperanza nosotros vamos a poder manifestar el amor sin resentimientos. 真的是这样。 Y en verdad es así. 那么接下来的问题是，到底盼望的特质是什么呢？ A continuación, entonces debemos estudiar cuáles son las características de esta esperanza. 还有，到底我们今天信主最大的盼望又是什么呢？ Y también cuál es la esperanza que motiva a nosotros los cristianos. 请看罗马书， Veamos Romanos, 罗马书第8章， Romanos capítulo 8. 请看24节。 Romanos capítulo 8, versículo 24. 罗马书第8章24节。 Romanos capítulo 8, versículo 24. 8章24节。 8:24. 我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？25节。 25. 但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候啊。所谓盼望，它最大的特质就是它必须是还没有看见，而且还没有得到的事情或东西。 La característica principal de la esperanza es algo que no se ve es algo que no lo podemos ver, tampoco lo podemos obtener en el presente. 如果已经看见了， Si fuese algo que nosotros ya lo vimos 或者是已经得到了， o que ya lo obtuvimos, 那么就不叫做盼望了， entonces a esta cosa no lo llamamos esperanza, 因为已经不需要再盼望了。 porque ya lo obtuvimos y lo vimos y no es necesario esperar o aguardar por ella. 这个道理很简单， Esto es algo muy simple, 相信大家都懂了。 seguramente todos lo comprenden. 我们一定同意，所谓的盼望，必须是那现在所看不见也不能看见的事情或东西。 Nosotros sabemos que nosotros tenemos esperanza siempre en lo que no se ve y lo que todavía no lo obtuvimos. 这是第一个特质。 Esta es la primera característica de la esperanza. 第二个特质， Segunda característica. 请看哥林多后书， Veamos 2 de Corintios. 哥林多后书的第4章。 2 de Corintios capítulo 4. 哥林多后书4章16节。 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. 4章16节。 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. 所以我们不上胆，外体虽然毁坏，
内心却一天心思一天。17节， 17. 我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。18节， 18. 原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。盼望的第二个特质就是，不管什么样的东西或事情，一定具有相当的价值。 La segunda característica de la esperanza es que nosotros esperamos en algo que tiene cierto valor. 而且是一直我们所想要的。 Y es algo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. 如果是没有价值，而且是我们不要的东西，那么我们就不会去盼望它。 Si fuese algo que no tiene valor y algo que nosotros no tenemos ganas de tenerlo, entonces no esperaríamos en ella. 因为这种事情、这种东西不值得我们去盼望的。 Porque esa cosa o ese hecho no son dignos de ser anhelado. 那这种道理也很简单啊， Esto también es muy simple. 相信我们也都能明白才对。 Y estoy seguro de que todos lo entienden. 这是我们对盼望的本质应该要有最基本的认识的。 Estas dos características son las características esenciales de lo que es esperanza. 因此，今天如果我们从这个角度来看，我们今天信主最大的盼望， Si nosotros vemos la esperanza que debemos tener los cristianos desde este punto de vista, 到底今天我们信主最大的盼望是什么呢？ ¿cuál es la esperanza mayor que tenemos nosotros los cristianos? 我们就不难发现，那就是将来我们的灵魂要得救进天国。 Seguramente sabremos que nuestra mayor esperanza es que nuestra alma se pueda salvar en el futuro y entrar al reino celestial. 为什么呢？ ¿Por qué? 理由很简单。 La razón es muy simple. 第一， Primero, 真正的天国我们现在看不见， el verdadero reino celestial es invisible a nuestros ojos carnales. 必须要等到主耶稣再来， Nosotros debemos esperar a la segunda venida del Señor, 等到世界末日， esperar a que llegue el fin del mundo 等到新天新地出现的时候， y esperar a que aparezca el nuevo cielo y la nueva tierra 那个时候天国才能真正实现。 para poder ver con nuestros ojos la manifestación del Espíritu Santo, del reino celestial. 那虽然今天有人做异梦梦到去天国了， A pesar de que en la actualidad hay personas que ven visiones acerca del reino celestial 也有人看异象看到天国好漂亮， y hay personas que dicen que el reino celestial es muy hermoso, 但那只是异梦异象而已啊， sin embargo son solamente sueños y visiones. 并不是天国真正的实体、 No es la manifestación concreta del reino celestial. 真正的天国还没有实现哦， El reino celestial aún no se ha manifestado. 所以没有人真的看见过， Es por eso que nadie lo vio con sus propios ojos 也没有人真的去过， y nadie fue a ese lugar 更 tampoco. 没有人真的已经得着了。 Y nadie lo ha alcanzado. 因此，我们今天信主才要一直盼望着。 Es por eso que nosotros, los cristianos, tenemos esperanza en ver este reino celestial. 第二个理由， Segunda razón, 真正的天国真的是好得无比哦。 el reino celestial es un lugar muy bueno. 那到底怎么个好法呢？ ¿Por qué decimos que es un lugar muy bueno? 其实，天国用我们今天世界上的东西是没有办法去比较形容的。 En realidad nosotros no podemos comparar con nada existente en este mundo. 天国的快乐也没有办法用我们现在有的言语或者文字来表达。 La alegría y la felicidad que se vivirá en el reino celestial no lo podemos describir con ninguna palabra terrestre. 简单的说，有关天国的事情呢，根本不可能讲，也没有办法去说明。 Dicho de otro modo, todo lo que concierne al reino celestial es imposible de describir ni de comunicar. 所以，虽然神为了让我们能够了解天国的美好，在圣经里面呢，告诉我们一些事情。 Es por eso que Dios, para que nosotros podamos tener cierta idea de lo bueno que será el reino celestial, dijo
o hizo que se escribiera algunas cosas acerca del reino en la Biblia. 神用圣经里面用世界上最有价值的东西来形容。 Dios hizo que las personas describieran al reino celestial con las cosas más valiosas de este mundo. 比如说天国是黄金城啊， Como por ejemplo, en la Biblia dice que el reino celestial es como una ciudad de oro 门是珍珠门啊， y que la puerta está hecha de perlas 街道是玻璃街啦， y que los caminos son de vidrio 地基是宝石的， y que el cimiento es de piedra preciosa 墙壁是碧玉的， y que las paredes son de jade 鸟会说话， y que los pájaros hablan 花会唱歌， y que las flores cantan. 甚至于说在那里只有白天没有晚上。 Y también dice que en el reino celestial solamente existe el día y no la noche. 不用物质的光啊， No, y no es necesario la luz solar, 因为有神的光照， porque el reino celestial está iluminado por la luz de Dios. 而且永远不会再有悲哀呀、哭嚎， Además, en ese lugar nunca habrá más llantos ni lamentos, 也没有死亡， y tampoco habrá muerte. 能够永远活着。 Y las personas que viven allí podrán vivir eternamente. 在那里的人绝对不会衰老， Y las personas que están allí nunca envejecerán. 永远年轻漂亮。 Siempre son jóvenes y hermosos. 这一些其实都是形容而已哦， En realidad todas estas son puras descripciones, 因为这些东西仍然是属这个物质世界的。 porque todas estas descripciones que se usan para describir al reino celestial pertenecen al mundo material. 那属物质的都有极限哦， Y las cosas materiales tienen límite de vida, 而天国是属灵的， pero el reino celestial pertenece al mundo espiritual. 属灵的没有极限啦。 Lo espiritual no tiene límite de vida. 所以是用我们现在这个头脑没有办法去想象的哦。 Es por eso que en realidad el reino celestial es algo que no lo podemos imaginar. 那这种才是真正有价值， Y en esto consiste su valor, 因为这个才叫做永远的。 porque a esto nosotros lo llamamos eterno, 所以我们 eternidad. 相信天国的快乐和价值，绝对比圣经所出的要高出太多太多了。 Así que nosotros podemos estar seguros de que el verdadero valor y la felicidad que se vivirá en el reino celestial sobrepasará muchas veces las descripciones de la 那 Biblia. 真的是好的无比，你没有办法去想。 El reino celestial es un lugar tan bueno y tan excelente que nosotros que no cabe en nuestra imaginación. 那这么有价值的地方，难道我们不想去吗？ Un lugar de tanto valor y tan hermoso, 难道我们想要到地狱吗？ ¿no es muy atrayente? ¿Acaso nosotros queremos ir al infierno? 这是不可能的。 Seguramente no. 因此，今天我们才要信耶稣啊！ Es por eso que nosotros hoy queremos creer en 我们 Cristo. 才信主的最大的目的，才说就是要灵魂得救啊！ Y decimos que nuestro objetivo final como cristianos es la salvación de nuestras almas. 我们相信这就神给我们最大的应许啊！ Y nosotros también creemos que esta es la mayor promesa que nos da Dios. 也是神给我们最大的盼望啊！ Y es la mayor esperanza que nos concede Dios. 如果我们没有这个盼望，那么我们的信仰真的是落空哦。 Si nosotros no tenemos esta esperanza, entonces estaremos creyendo en vano. 请看哥林多前书第15章。 Veamos 1 de Corintios capítulo 10, 哥林多前书第15章， perdón, 1 de Corintios capítulo 15, 哥林多前书15章19节。 1 de Corintios capítulo 15, versículo 19. 哥林多前书15章19节。 1 de Corintios capítulo 15, versículo 19. 15章19节。 19. 我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜啦。如果我们今天信耶稣的目的，只是为了这个肉体今生的问题， Si nosotros hoy creemos en Cristo solamente para obtener cierta solución en nuestros problemas cotidianos 只盼望肉体得到平安，
y solamente queremos tener paz en nuestra vida carnal, 或者只希望我们在世界上能够得到我们所要的东西， o solamente queremos que mediante esta fe podamos obtener lo que nosotros querramos en nuestra vida personal, 或者是期待我们在世上所做的事情能够凡事顺利。 o pedirle a Dios que todos los emprendimientos de nuestra vida puedan prosperar. 这些当然也好，也需要啦。 Obviamente todo esto es necesario, 但是如果我们信耶稣的目的盼望只是这样而已的话， pero si nuestro objetivo y nuestra esperanza de creer en Cristo es solo esto, 那保罗说，那我们就算比那些众人，就是没有信的人还要可怜了。 entonces Pablo dijo que nosotros somos más dignos de conmiseración que todos los demás hombres. 因为这些都会过去啊， Porque todas estas cosas carnales pasarán 那不是最有价值的。 y no son los más valiosos. 所以今天我们无论如何，一定要持定活泼的盼望。 Es por eso que no importa qué suceda, nosotros debemos estar firmes en nuestra esperanza viva, 就是将来一定要得救进天国， que es entrar al reino celestial en el futuro. 哎，这个盼望才是最有价值的。 Esta esperanza es la esperanza más valiosa. 那么到底我们要怎么样做，才能够让我们的盼望实现呢？ ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para que esta esperanza se haga realidad algún día? 雅各长老在这里告诉我们一个秘诀，3个方法哦。 El anciano Santiago nos da una clave y tres maneras. 我们请看回来雅各书第5章， Volvamos a ver Santiago capítulo 5. 请看回来雅各书第5章第7节跟第8节。 Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. 雅各书第5章第7节， Santiago capítulo 5 versículo 7. 弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。第8节， 8. 你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。持定活泼盼望的秘诀，就是要忍耐等候。 La clave y el secreto para poder estar firmes en esta esperanza viva es tener paciencia y aguardar. 既然这个盼望是我们看不见的， Ya que esta esperanza es invisible a nuestros ojos en este momento 而且现在还不能得到， y es algo que aún no lo podemos obtener, 那既然这个盼望是好得无比的， pero esta esperanza nosotros sabemos que es algo 是我们 sumamente bueno 是我们一直想要的。 y es algo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. 那么我们现在无论如何都要很有耐心的一直等下去哦。 Entonces no importa qué suceda, nosotros debemos tener paciencia y aguardar. 绝对不可以灰心， No podemos desesperarnos. 也绝对不可以半途而废啊！ Tampoco podemos dejarlo a mitad de camino. 就算是遇到很大的阻挡，我们也要忍耐到底。 A pesar de toparnos con ciertos obstáculos, nosotros debemos seguir para adelante y estar firmes. 勇敢的去突破。 Y debemos sobrellevar todas estas dificultades con coraje. 这样我们才有可能达成盼望哦。 Solo así nosotros vamos a poder alcanzar esta esperanza viva. 雅各长老说，这就好像农夫在种植农作物一样的。 El anciano Santiago nos da un ejemplo de un labrador. 农夫很辛苦啊， Los labradores trabajan duro. 他要耕地啊， Ellos deben trabajar la tierra, 他要撒种， deben sembrar, 要栽种， deben cultivar, 还要浇灌， deben regar, 还要施肥， deben fertilizar la tierra, 还要除草。 deben sacar los pastos feos 哎，真的很辛苦啦。 y es realmente un trabajo duro. 那为什么农夫要这样做？ ¿Por qué el labrador trabaja tan duramente? 因为他有盼望， Porque tiene esperanza, 他是希望能够从地里面得到宝贵的土产呢、 porque tiene esperanza de obtener frutos preciosos de la tierra. 这就是他的盼望哦。
En esto consiste su esperanza. 但是问题是要达到这个盼望，他除了要努力耕种以外哦， Pero para alcanzar esta esperanza, además de trabajar duro, 那还需要时间呐、 necesita tiempo. 一定要等到秋雨春雨过后，那个果子才有可能完全成熟啊。 Debe esperar a recibir la ayuda temprana y tardía para que estos frutos maduren. 他不能等不及的提早把那个果子摘下来，不可以的啦。 Nunca puede cosechar antes de la llegada de esta lluvia temprana y tardía. 他必须等到那个时候到了，才能够让他的盼望完全实现。 Debe esperar a que llegue el momento preciso para poder, para que su esperanza, su sueño se haga realidad. 可见农夫种植农作物，他也必须要忍耐等候才行的。 Así que el labrador debe, además de trabajar duro, debe tener paciencia y esperar a que llegue el momento preciso para que su sueño se haga realidad. 那今天我们也一样的， Lo mismo pasa con nosotros hoy. 今天我们为什么要信耶稣？ ¿Por qué nosotros tenemos que creer y queremos creer en 今 Cristo? 天我们为什么那么辛苦？ ¿Por qué nosotros elegimos este camino tan arduo? 为什么要读圣经？ ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? 为什么天天要祷告？ ¿Por qué tenemos que orar todos los días? 为什么要来参加聚会？ ¿Por qué tenemos que venir a participar de las reuniones? 为什么要那么辛苦做圣工？ ¿Por qué tenemos que hacer los trabajos sagrados en la iglesia? 我们目的是什么？ ¿Cuál es nuestro objetivo? 就是希望将来能够得救进天国啊！ Nuestro objetivo es poder entrar al reino celestial en el 这 futuro. 是我们的盼望啊！ Esta es nuestra esperanza. 但问题是，我们要得到这个盼望，除了我们要努力灵修做圣工以外哦， Pero para alcanzar esta esperanza, además de esforzarnos en nuestro cultivo espiritual, 我们也需要时间的啦。 nosotros también debemos aguardar el cumplimiento del tiempo. 一定要等到早雨晚雨的圣灵降临以后，主耶稣才会再来啊！ Nosotros debemos esperar a que descienda la lluvia temprana y tardía que simbolizan el Espíritu Santo para que Jesús venga por segunda vez. 那个时候，天国才有可能完全实现呐、 Solo cuando Jesús venga por segunda vez, el reino celestial se manifestará ante nuestros ojos. 所以，今天在主耶稣还没有再临之前，我们都必须要忍耐的等。 Así que antes de que Jesús venga por segunda vez y antes de que Él se manifieste a nosotros, nosotros debemos esperar con paciencia. 用忍耐来坚固我们的信心， Nosotros debemos fortalecer nuestra fe con paciencia. 更用忍耐来持定我们的盼望。 Y nosotros debemos estar firmes en nuestra fe con paciencia. 哎，这样我们才有可能达成盼望的。 Solo así nosotros vamos a poder alcanzar esta esperanza viva. 那么接下来的问题是，到底我们要怎么样来忍耐等候呢？ La siguiente pregunta que debemos hacernos es cómo esperar. 雅各长老在这里继续告诉我们3个方法哦。 El anciano Santiago nos da 3 métodos. 第一个方法， El primer método. 请看回来，看雅各书第5章的第9节。 Veamos Santiago capítulo 5, versículo 9. 雅各书第5章的第9节， 5:9. 弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪，审判的主站在门前了。第一个方法就是不可以彼此埋怨哦。 El primer método es no quejarnos unos contra otros. 我们参考马太福音， Veamos Mateo. 请看马太福音的24章 Mateo 24, 45节。 capítulo 45. 马太福音24章45节到51节。 Mateo 24, capítulo 45 a 50. 24章的45节， 24, 45. 谁是忠心有见识的仆人呢？为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？46节， 46. 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。47节， 47. 我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。48节， 48. 倘若那恶仆心里说，
我的主人必来得迟。49节， 49, 就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。50节， 50, 在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来。51节， 51, 重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿的。等候最怕的就是等久了会失去警醒。Lo que nosotros más tememos de esperar es que luego de esperar por mucho tiempo seguramente se nos baja la guardia. 以为主耶稣不会那么早了啊，现在应该还早呢。 Creemos que Jesús no va a venir tan pronto. 甚至于觉得主耶稣好像不会来了，所以没有关系啊。 Hasta hay personas que creen que Jesús no va a venir. 那这种态度会使人怠慢下去哦， Y este tipo de actitud hará caer a una persona. 会让人不想认真做原来他本来应该做的事情， Hará que una persona no se esfuerce en sus deberes. 反而使人在那里争权夺利、吵吵闹闹的， Y hace que las personas peleen por el poder. 甚至于让人想机会、想趁机会啊，好好的享受啊。 Y también hace que las personas quieran disfrutar. 结果没有想到的时候，主耶稣突然来了。 Y en cuanto estas personas están disfrutando de la vida, Jesús llega. 那这种人不但没有办法得救，而且还会受到更重的审判的。 Y estas personas no solamente no pueden salvarse, sino que recibirán un castigo más severo. 所以雅各长老才说，第一个方法就是要非常警醒，不要彼此埋怨。 Es por eso que el primer método que nos indica el anciano Santiago es estar atentos y no quejarnos los unos con nosotros. 第二个方法， Segundo método. 请看回来雅各书第5章的第10节。 Volvamos a Santiago capítulo 5 versículo 10. 雅各书第5章的第10节。 Santiago capítulo 5 versículo 10. 第10节。 10. 弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样啊！没有错，等候本身就不太好受。 Es verdad que no es tan fácil esperar en algo. 而那个有价值的盼望，更需要付出相当大的代价才能够得到啊！ Y es mucho más dificultoso esperar en algo que tiene tanto valor. 所以说，等候一定要加上忍耐，而且还要忍耐到底，才有办法成功。 Es por eso que la esperanza debe ir acompañada de paciencia y además debemos tener paciencia hasta el final para poder tener éxito. 那么到底我们要怎么样忍耐才能够忍耐到底呢？ ¿Y cómo nosotros debemos tener paciencia para ser pacientes hasta el final? 立志受苦的决心很重要哦。 Es muy importante esa determinación de sufrir por Cristo. 就好像圣经里面的古圣徒还有众先知那样。 Tal como el ejemplo que nos dejaron los antiguos santos y los apóstoles. 我们请看希伯来书11章。 Veamos Hebreos capítulo 11. 请看希伯来书11章。 Hebreos capítulo 11. 11章的35节。 Versículo 35. 希伯来书11章35节。 Hebreos capítulo 11, versículo 35. 所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。不对，11章35节哈。有妇人得自己的使人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。再看39节。 Veamos 39. 39节。 39. 这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。40节。 40. 因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全了。我们看到古圣徒还有众先知，他们老早就有受苦的心理准备。 Veamos que tanto los antiguos santos como todos los profetas del Antiguo Testamento tenían esa determinación de sufrir. 他们知道受苦是要得到那更美的盼望必须经历的过程。 Ellos sabían que
el sufrimiento es la etapa por la que tienen que pasar para poder alcanzar lo que ellos esperan. 所以当他们遇到患难的时候，他们不会觉得奇怪啊。 Es por eso que cuando ellos se encuentran en tribulación no les es extraño. 当他们受到逼迫的时候，他们也不会怨天尤人啊。 Cuando ellos sufren tribulaciones y persecuciones, no se quejan con los hombres ni con Dios. 甚至于当他们走投无路的时候，他们还是不会灰心的， Y cuando ellos están en un callejón sin salida, ellos no se desalientan, 还是不会丧志的，一直坚持下去啊。 sino que ellos siguen firmes en lo que ellos creen. 结果他们不仅给我们留下美好的榜样， De esta manera no solamente nos dejan buenos ejemplos a nosotros, 这些人也真的因为这样而勇敢的得到那个更美的盼望。 sino que ellos alcanzaron esa esperanza viva en la que anhelaban. 啊，真的很不简单。 Y esto no es fácil hacerlo. 第三个方法， El tercer método, 请看回来雅各书第5章的11节。 volvamos a Santiago capítulo 5, versículo 11, 5章11节， 5:11. 那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局明显是主是满心怜悯、大有慈悲的。第三个方法就是要仰望主的怜悯啊。 El tercer método es tener esperanza en la misericordia de Dios. 要忍耐，然后仰望主的怜悯。 Debemos tener paciencia y anhelar la misericordia de Dios. 我们请看哥林多前书第10章。 Veamos 1 de Corintios capítulo 10. 哥林多前书第10章 1 de Corintios capítulo 10, 13节。 versículo 13. 哥林多前书10章13节。 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13. 你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住了。再请看马太福音 Veamos Mateo, 24章 Mateo 24, 22节。 versículo 22. 马太福音24章22节。 Mateo 24, 22. 24章22节。 24, 22. 若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的，只是为选民，那日子必减少了。等候本身其实就神对人一种很严厉的考验哦。 Aguardar y esperar es una prueba muy severa que le da Dios a los hombres. 不只要考验我们的耐性， No solamente quiere probar nuestra paciencia, 同时也要考验我们的信心呐、 sino que también quiere probar nuestra fe. 那更要考验我们所盼望那个盼望的渴慕的程度。 Y aún más quiere probar el grado de anhelo que nosotros tenemos hacia esa esperanza viva. 也就是到底我们是不是真的很想得到这个盼望呢？ Es decir, Dios quiere saber si nosotros estamos con verdaderas ansias de alcanzar esa esperanza. 神会用时间来考验我们哦。 Dios nos prueba con el tiempo. 尤其有时候神常常会在我们等候的最后阶段出很多很难的考题给我们做。 Y muchas veces Dios nos da muchos deberes y muchas cosas que sobrellevar en la última etapa de esta espera. 就好像当年的约伯， Tal como le sucedió a Job. 神用试炼来考验他。 Dios lo probó con distintas 那 tribulaciones. 今天我们在末日，神也要考验我们的。 Y lo mismo pasa con nosotros hoy en día. 这个时候怎么办？ ¿Qué es lo que debemos hacer? 单单靠我们自己是不行的哦。 No vamos a poder sobrellevar todo esto mediante nuestras propias fuerzas, 我们必须祈求圣灵的帮助， sino que debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. 同时我们也必须仰望主的怜悯。 Y al mismo tiempo debemos anhelar la misericordia de Dios. 在我们忍耐的时候， Cuando nosotros estamos aguardando algo, 我们还要相信主耶稣是大有慈悲的。 nosotros debemos creer que Dios es misericordioso, 我们相信他绝对不会让我们受试探过于我们所能受的。 es compasivo y saber que Dios no nos dará más carga de lo que podemos soportar. 我们相信神绝对不会让我们真的走上绝路， Dios no nos va a encaminar hacia un camino sin salida, 到最后总会给我们一条出路的。
Él seguramente nos tendrá preparado una salida. 甚至于我们相信神为了让我们站立得住，他会主动的把那个等候的时间给缩短了。 Y también nosotros creemos que para que nosotros podamos estar firmes en este camino, Dios va a acortar este tiempo de espera. 这样我们才有办法得到那个更美的盼望。 Porque solamente así nosotros vamos a poder obtener esa esperanza viva. 这就是雅各长老所告诉我们一个秘诀，3个方法。 Este es la clave o el secreto y los 3 métodos que nos indica el anciano Santiago. 这样能够让我们的盼望永远是活泼的。 Siguiendo el consejo del anciano Santiago, nosotros vamos a poder mantener viva nuestra esperanza por siempre. 最后我们请看希伯来书第10章。 Por último, veamos Hebreos capítulo 10. 希伯来书第10章 Hebreos capítulo 10, 22节。 versículo 22. 希伯来书第10章22节。 Hebreos capítulo 10, versículo 22. 10章22节。 10, 22. 并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神的面前。23节。 23. 也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。没有错，神是信实的， Dios es fiel. 所以神的应许一定会成就， Es por eso que su promesa se hará realidad algún día. 绝对不会落空嘛。 Él nunca prometería en vano. 那么到底今天神给我们什么样的应许呢？ ¿Y cuál es la promesa que nos concedió Dios? 最大的应许就是借着主耶稣基督为我们开出一条又新又活的道路来。 La mayor promesa es que mediante el Señor Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo 让我们将来能够得救进天国。 para que andando sobre este camino nosotros podamos salvarnos y entrar al reino celestial. 因此，今天我们既然已经信主受洗了， Así que si nosotros ya nos hemos bautizado en Cristo, 我们的罪已经靠着主耶稣的宝血，借着洗礼完全洗干净了。 y nuestros pecados fueron redimidos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el bautismo, 而且我们又得到宝贵的圣灵，成为我们进天国的凭据了。 y además hemos recibido el Espíritu Santo como garantía de nuestra entrada al reino celestial. 因此，今天我们不仅要天天存着诚实和充足的信心来到神的面前， Nosotros entonces no solamente debemos venir delante de Dios con un corazón sincero, 我们更要把得救的盼望当作头盔，天天戴在自己的头上。 sino que nosotros debemos llevar la esperanza como carcasa en nuestra cabeza. 绝对不要让它下来， No lo podemos quitar 更不可以把它放在旁边弄丢了。 o dejarlo de lado y perderlo, 要这样耐心等候主耶稣的再临。 sino que debemos aguardar la segunda venida del Señor Jesucristo con paciencia. 不管在什么环境底下， No importa bajo qué circunstancia estemos, 我们都必须要坚守我们所承认的指望哦， nosotros debemos estar firmes en esta esperanza 一点也不可以摇动。 y no podemos dudar. 这样相信，在我们的信仰生活当中，一定可以满得力量的。 Si nosotros hacemos esto, entonces seguramente obtendremos fuerzas en nuestra vida 我 espiritual 们一定可以朝着既定的标杆勇往的迈进了， y vamos a poder seguir y encaminarnos hacia la meta, 一直到天家。 hasta el reino celestial. 唱诗 Cantemos 200首， himno 200. 200首。